las ideas son libres. Citan las fuentes históricas que México, nuestro país, fue la primera nación del continente americano que disfrutó de una proyección cinematográfica cuando en 1896 los hermanos franceses Augusto y Luis Lumière enviaron a México a Gabriel Bale y Fernando von Bernard para que le realizaran una proyección privada al presidente Porfirio Díaz, su familia y su gabinete. La proyección se efectuó en el interior del castillo de Chapultepec y todavía más. A los pocos días, Gabriel Bale filmó lo que se considera la primera película realizada en México. La denominaron El presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, y es un cortometraje documental de 60 segundos que muestra al presidente de México, Porfirio Díaz, montando a caballo junto a algunos ministros de su gabinete. Desde entonces, el mundo fílmico ha sido relevante dentro de la historia y la cultura de México, pasando obviamente por la llamada época de oro del cine mexicano de 1936 a 1956, con sus grandes películas, destacadísimos actores, actrices y directores, hasta llegar a hoy en día con nuestros multipremiados directores a nivel mundial, como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. México ocupa hoy, sin duda, un lugar relevante dentro del mundo cinematográfico internacional. Y dentro de este escenario, una de las instituciones nacionales que tienen la tarea de promover e impulsar la cultura cinematográfica en nuestro país, además de preservar la memoria fílmica, tanto nacional como mundial, es sin duda la Cineteca Nacional, fundada en 1974, la cual desde 1977 inició con este hermoso programa que son las muestras internacionales de cine. De ese año 1977 a este 2024 se han organizado y proyectado 75 muestras internacionales. Y en este año, impulsados por el interés que la actual administración del licenciado Guillermo Narváez Osorio ha puesto en la cinematografía como instrumento educativo y formativo, tenemos el gran gusto de que la UJAT, en Tabasco, sea sede precisamente de esta muestra internacional, la cual realizaremos del lunes 5 al domingo 11 de agosto en dos sedes, el Teatro Universitario y la Sala Jorge Membreño Juárez, ambas ubicadas en la zona de la cultura universitaria. Por ello, es un gran gusto tener en este programa de Ágora, aquí en el estudio, a dos figuras tabasqueñas que de cine saben muchísimo, porque han abrevado de él, porque son cinéfilos de corazón. Le doy la bienvenida a mis dos apreciados amigos. Por un lado, Cuauhtémoc Cuéllar Escamilla. Temo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por este lado, al gran José Luis Ravelo. José Luis, gracias también por participar. Gracias a ti, mi querido ingeniero. De Cuauhtémoc Cuéllar Escamilla, en realidad es una distinción tenerlo por primera vez en un programa de Ágora, por lo que él representa para la cultura del cine en Tabasco. Es un gran crítico de cine con más de 20 años de experiencia, 14 años dirigiendo la Sala de Cine Estatal Antonio Campo Ramírez, donde llevó a cabo igual número de muestras internacionales de cine, además de que fue profesor en apreciación cinematográfica en el Centro Cinematográfico del Sureste. Entre las distinciones recibidas más recientes como crítico y figura de cine, obtuvo en 2016 la de productor laureado por la Muestra Internacional de Cine Educativo en Valencia, España. Y hoy en día ejerce la crítica en diversas publicaciones estatales y nacionales. Cuauhtémoc, de nuevo, muchas gracias y agradecido de que estés aquí con nosotros. Por su parte, José Luis Ravelo es un conocido periodista cultural especializado en cine desde hace más de 35 años. Gran melómano, experto en temas del rock y el blues, filósofo y poeta por naturaleza, además de promotor de la lectura en su librería urbana, El Árbol de Saber. También es conocido como Pepe Books y sin duda es una de las figuras más características de nuestro entorno cultural urbano.
Actualmente colabora en el periódico Opinión. José Luis, de nuevo, gracias por compartir tu conocimiento. Pues Bienvenido. Es un gustazo, y principalmente por tener aquí a mi gran amigo, compañero de un diplomado de historia del cine mundial hace varios ayeres. Pocos, en realidad unos 20, pero bueno. Muy bien, pues bien, con ellos vamos a comentar qué es una muestra internacional de cine, cómo se integra una selección, qué es el cine de autor o de arte, y particularmente haremos un recorrido por lo más relevante de las 7 películas que se proyectarán en la UJAT del 5 al 7 de agosto del presente año. Como las películas no las hemos visto, hablaremos de sus directores, de su filmografía, de los actores principales, de la trama, del cine del país que representa. En esta ocasión intervienen en coproducción 12 países. Estimado Octemo, pues iniciemos por el principio. Platícanos, tú que viviste esa experiencia, ¿cómo integra la Cineteca Nacional una muestra internacional de cine? ¿Cuántas películas revisa anualmente? ¿De cuántos países? ¿De qué lenguas? Para que al final hacer una curaduría de solo 14 películas. Por ejemplo, este año ellos nos remiten para esta muestra internacional una película de Portugal. ¿Qué relevancia tiene? Entonces, platícanos en torno a todo esto. Bueno, lo primero que habría que decir es que la Cineteca Nacional es una institución bastante compleja. Como tú relatas, en un principio su tarea es la de promover el cine nacional, el cine mundial y preservar la memoria la memoria fílmica de nuestro país. Entonces, en este contexto, para integrar una muestra se siguen varios criterios, ¿no? Lo que la principal foco de interés de la Cineteca Nacional es en una gran mayoría el cine de autor, es decir, la expresión cinematográfica como una forma de arte y ensayo, ¿no? Entonces, seguidamente de esto tenemos el gran cine, lo que se denomina el gran cine o cine de calidad, que es un cine de tipo industrial, pero hecho bajo premisas rigurosas de calidad, calidad en el guión, calidad en la fotografía, calidad en el elenco, calidad en absolutamente todo lo que se hace, ¿no? Y en una proporción bastante minoritaria, se busca la difusión de nuevos cineastas, de nuevos cines, y la difusión también de óperas primas, ¿no? Y en esto habría que aclarar tal vez que es en un menor porcentaje, no por decisión de nadie, sino por las condiciones de lo que es la propia cinematografía, ¿no? Al año se producen entre 2.500, 3 o 5.000 películas en el mundo, y dentro de esta gran producción es sumamente difícil que haya una voz nueva que tenga algo que decir, que tenga algo que aportar en este universo tan enorme de películas, ¿no? Entonces, por eso siempre vamos a ver que no son tantos como quizás nos gustaría a muchos ver, muchas voces nuevas, son más bien las pocas, y también las óperas primas, ¿no? Finalmente, producir una película es un asunto muy serio, ¿no? En el que uno se las ve con creadores sumamente reconocidos y se los ve con una industria sumamente poderosa, ¿no? Entonces, poder filmar una película es un asunto bastante de minorías, ¿no? Quizás por eso en las muestras de cine vemos bastante poco la inclusión de esto, no por un criterio, sino por un fenómeno propio. Claro, pero entonces el dato es que hay alrededor de 2.000 a 5.000 películas anuales en el mundo. Sí, en el mundo. A grandes rasgos, solo, en las diferentes lenguas. Sí, en las diferentes lenguas y en todas partes, ¿no? En Estados Unidos nada más hay entre 2.500 y 3.000 películas nuevas al año, ¿no? Quizás es una obviedad, pero pues sí hay que decir que es el país que más produce. Claro. No, pues eso precisamente, eso es interesante entender, ¿no? Porque como asiduos al cine, pues uno ve lo que te proyectan en los cines, en el streaming, pero entender este fenómeno, ¿no? De una producción
diferentes lenguas. Como te decía, en este contexto, la universidad, la Cineteca Nacional, es una institución muy compleja que sigue un procedimiento bastante complejo para poder completar una muestra, ¿no? Ellos en el año reciben documentación de todo el mundo, de las organizaciones mediáticas, pero también de los principales festivales de cine que se dan en el mundo, ¿no? Entonces hay un departamento de programación que se encarga de chutarse todo este material y de ir conformando una especie de inventario deseable, ¿no? A ver, salió esta película, a ver, salió esta otra, van haciendo su inventario de deseos para finalmente confrontarlo con otras opiniones de otros departamentos de la misma Cineteca e incluso con la opinión de su director general, claro, pero fundamentalmente con los valores que tenga el fideicomiso ese año, ¿no? Perfecto. Porque la Cineteca se maneja por medio de un fideicomiso. Perfecto. Muy bien. Estimado José Luis, la palabra cine de autor, que es lo que predomina, lo que se ha mencionado aquí, ¿no? En esta muestra internacional de cine, y se maneja el concepto de cine de masas y cine industrial. ¿Cómo vamos a diferenciar o qué premisas son las que sostienen a un género y al otro? Digamos que en el caso del cine de autor, es un cine de búsqueda, es un cine donde el director obsesionado con crear una obra que trascienda, obsesionado con una búsqueda de un lenguaje que impacte, que incluso en casos como el del jovencito Orson Welles, voy a mencionar ese caso, que a la edad de 25 años sorprende al mundo con su película Ciudadano Kane, en el cual establece él algunas de las técnicas que posteriormente se fueron perfeccionando. O sea, él era muy joven en esa. O sea, era 25 jovencísimo, 25 años, caramba, digo, un chamaco. Pero ya era un geniecillo él, desde muy joven. Hacía teatro a la edad de 12, 14 años, escribía obras de teatro, ya leía Shakespeare, entre otras cosas. Así es. ¿Qué otro caso así, por ejemplo, que yo pueda rescatar o mencionar? El enorme Luis Buñuel, muy apegado incluso, en un principio vanguardista, ok, en su época surrealista, que nunca dejó de serlo, pero digamos que Luis Buñuel abreva bastante de la literatura española principalmente, ¿no? Él era de España y se nacionalizó mexicano. Entonces, vamos, son estas gentes que buscan trascender a través de la obra. Con valores estéticos muy fuertes, muy fuertes, definidos. Al mismo tiempo, bueno, ahí encontramos una playa de directores, caramba, incluso entre los recientes, entre comillas, hay un tal canadiense, Jim Jarmusch, que es de mis favoritos, que además filma en blanco y negro. Me encanta que filme en blanco y negro, la verdad. Es una cosa hermosa. Claro, están los Scorsese, están los Ford Coppola, muchos de ellos, así es. Y bueno, el que le llamamos cine industrial, pues ya saben, el cine de las palomitas y efectos especiales, películas espectaculares, y que acá y que allá, Rápidos y Furiosos, 50,000, ¿entiendes? Sí, la verdad, en serio. Sí, de una digestión rápida. Sí, cosas nada complicadas. Más bien lo complicado ahí es cómo armar un efecto que ponga a la gente, wow,
digamos que en ese tipo de cine industrial, de cine de masas, Avatar fue un gran logro de James Cameron. Así es, esa película a mí en lo personal me la puedo chutar más de una vez. La belleza estética, ese jardín de Avatar, caramba, es el Edén, precisamente. Sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, pasemos ahora, muy bien, José Luis, vamos a pasar ahora propiamente a revisar esta película, que es la primera que se va a proyectar el lunes 5 de agosto, Mal Vivir, del director João Canillo, portugués. Estimado Cuauhtémoc, es una película que obtuvo el premio Oso de Plata y premio especial de jurado del Festival de Berlín. Dicen que es una película lenta, que confronta a generaciones. ¿A ti qué opinas del cine portugués y en particular lo que has Yo creo que en reflexionado sobre esta cierta película? medida es como te han dicho, sí es una película que tiene una velocidad un poco inusual si sobre todo pensamos en términos industriales, ¿no? No es una película para ir a buscar inmediateces, no es una película para ir a buscar cosas muy rápidas ni digeribles. En realidad, yo personalmente considero un privilegio poder ver una película portuguesa en virtud de que en sus 75 emisiones de la Muestra Internacional de Cine, me parece que no conjuntamos ni siquiera 5 películas de Portugal que hayan sido exhibidas, ¿no? Yo de pronto nada más recuerdo los nombres muchas veces reiterados de Manuel de Oliveira, Miguel Gómez y ahora precisamente este señor João Canillo. Entonces, sí es una cinematografía rara. Portugal es un país muy pequeño que de pronto a nosotros los hispanohablantes nos parece que hablan una especie de español antiguo en que a veces le entendemos y a veces no le entendemos, y es uno de los países menos afortunados económicamente hablando de Europa. Es un país de paso entre África y España en cuestiones de emigración, y es un país en el cual de cierta manera se parece mucho al de nosotros en la forma de que coexisten dos mundos, ¿no? Un mundo rural y un mundo menormente citadino, ¿no? Entonces se dan la existencia de tradiciones, se da la existencia de modernidades y se da la existencia de las ambigüedades que causa el mundo moderno, ¿no? Un país sumamente invadido por el tránsito migratorio necesariamente enfrenta muchos problemas económicos, muchos problemas de deslave social, muchos problemas de diferencias, y en sí siempre será un privilegio para mí asomarme a un mundo que difícilmente conocemos, ¿no? Y que tiene tradiciones que a veces se parecen a las nuestras, que tienen sus variaciones. Recuerdo mucho películas de Oliveira que nos hablaban de fantasmas y de señoras que se casaban con fantasmas y de hombres que dialogaban con gente del pasado, y cosas de lo más a la vez extrañas y familiares, porque nuestra cultura también tiene mucho de eso, ¿no? Entonces yo esperaría de cierta manera ver una película un poquito ruda en cuanto a que no es nada rápida, en cuanto a que no me da nada digerido, y en cuanto a que me da una especie de visión sobre nosotros mismos, pero de manera diferente, ¿no? Una especie de nueva obra. Creo que esto es una ópera prima, las obras de este señor, y creo que el mundo, particularmente el Oso de Plata en Alemania, festejan la existencia de algo que pues en condiciones de modernidad no tendría nada que estar haciendo, ¿no? Okay. Digamos que en el mundo que busca retratar Juan Canillo, ¿verdad? En ese mundo que él busca retratar, no hay espacio para otra cosa más que el padecimiento, autoflagelación y el rencor. O
sea, sentimientos bastante fuertes. Aquí no van a ver rostros felices, ni mucho menos. Y en una crítica que está aquí circulando, ¿verdad?, nos dice que ahí vale la pena la dirección de fotografía de Leonor Teles, que en algunos planos honra la maestría del pintor Edward Hopper en retratar qué cosa, la soledad, precisamente, la soledad, como una lápida para los seres que están ahí en ese lugar. Sí, incluso dice que la película prácticamente el sonido, la musicalización es muy escasa, ¿no? Y que incluso el hotel se ve precisamente como un personaje incluso desolado, claro, ¿no? Que todo contribuye un poco a esta atmósfera atosigante, de silencios, de espacios grandes. Una piscina con un cielo pálido, por ejemplo, tristón, diría yo, ¿no? Así es. Bien, pues esta es la primera película que precisamente estaremos disfrutando, con la que se va a inaugurar el lunes 5 a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario. Y el martes estaremos viendo El Maestro Jardinero. Okay. El Maestro Jardinero de Paul Schrader, ¿verdad? Un director más cercano, ¿no? Ya lo creo, por haber sido colaborador. ¿Qué puedes comentarnos precisamente? Por haber sido colaborador de Martin Scorsese en Taxi Driver y en la de Toro Salvaje. Yo creo que más allá de los antecedentes que podamos tener del trabajo primario, primigenio que hizo Schrader para otros directores de cine, tenemos que la obra de Schrader es mucho de tipo ensayístico, ¿no? Yo recuerdo haber visto una película de él, de lo más extraño que he visto en el cine, que es la película de Mishima, una película sobre un poeta japonés que cometió seppuku. Yoshio Mishima. Entonces, la película es una película de las más raras, decía yo, porque es una película en la cual no transcurre una historia, sino que a la vez de que intenta discurrir una historia, está la reflexión y la representación de esa reflexión, ¿no? Entonces, Paul Schrader es una de las personas más extrañas en el cine, en virtud de que él hasta los 18 años de edad nunca vio una película, ¿no? Su padre era de una formación calvinista y entonces le tenía prohibido ir al cine, entonces él no vio una película infantil nunca. Él llegó a los 18 años al cine, a ver cine de autor, y a partir de ahí es tomado por una crítica del New York Times y empieza a hacer crítica de cine. Entonces tiene una formación bastante peculiar, entonces sus temas son bastante rudos, ¿no? Alguna vez comentaba yo con un amigo que de no haber dirigido Scorsese esa película de Taxi Driver, la película hubiera sido sencillamente insoportable, porque es una película que habla de prostitución infantil, es una película que habla de alienados de guerra, es una película que habla sobre un desorden social profundo y bastante Sus personajes destructivo. Entonces son estos que siempre están en una confrontación consigo mismo, marginales, ¿no? Marginales, ¿verdad? Y sobre todo con una vena autodestructiva digna de apreciarse, ¿no? Porque todos tal vez hemos visto en cine o conocemos a alguien que es particularmente autodestructivo, pero parece que Schrader tiene una especie de maestría y doctorado en este tipo de personajes, ¿no? Muy bien. Yo quiero apuntar que en esta película vamos a reconocer a dos figuras conocidas, una que es Sigourney Weaver, la cual saltó a la fama con la película Alien, el octavo pasajero. Ella es la que desempeña en la película del jardinero
¿no? Es la que desempeña el papel de la dueña. La dueña del lugar. Del lugar, de la hacienda, Sí, donde de está la el hacienda, jardín, ¿no? Norma Haverhill. Bueno, entonces está esta mujer conocida por los aliens, pero también apunto que ella interpretó a Isabel la Católica, Isabel I, en una película sobre el descubrimiento de América con Tom Selleck en el papel del rey Fernando el Católico. Digo, entre otras películas significativas. Y también está un pocho que se llama Esaí Morales. Esaí Morales, para que lo ubiquen ustedes, es el hermano, no sé si mayor o menor, de Richie Valens en la película La Bamba, de Luis, se me escapó el nombre, caramba, bueno, ok. Y se da el caso con Schrader que, pues, por todo lo que menciona Pepe, estamos llegando a un cine que ya no es tan marginal. Ya no es tan marginal. Tiene No, personajes conocidos por el público, ya tiene una cierta trama, que se puede decir un cierto thriller que mantiene el interés. Lo que Bien, sí también... regresamos en un momento, Bueno, a una pausa, a unos promocionales, para seguir abordando este catálogo de películas de la 75ª Muestra Internacional de Cine. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en este programa de Ágora, donde estamos acercándonos a las películas que conforman la 75ª Muestra Internacional de Cine, que iniciaremos el próximo lunes aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos comentando El Maestro Jardinero. José Luis, tú tenías un apunte. Entre las películas que yo conocí, la última que hizo en 1980 el notable actor Peter Sellers, hay una película muy hermosa que se llama El jardinero con suerte, un hombre que había estado como en había estado encerrado sin ver la calle, sin ver nada, entonces sale a conocer el mundo y toda la cosa y se dedica a la jardinería. Cuando él está hablando en voz alta y todo, explicándole a una persona de las bondades de la jardinería, de cómo se debe de abonar una planta, preparar el terreno, aquel otro que es un político de la Casa Blanca cree interpretar que este es un sabio de las finanzas. Y entonces este hombre, que no llegó a primaria ni nada de eso, se convierte en un asesor en materia financiera cuando él estaba hablando. Entonces se llama El Jardinero. El Jardinero con suerte. La última película que hizo Peter Sellers. Y en este orden hay, fíjate que es significativo porque hay varios tipos de jardinero en el cine a través de la historia, ¿no? Incluso el premio Nobel tiene una Kazuo Ishiguro, una novela que fue llevada al cine también por Anthony Hopkins y Emma Thompson acerca de un jardinero. Y hay una variedad más o menos circunspecta de jardineros. Sí. Pero este jardinero de Schrader es una cosa que no hemos visto acerca de los jardineros, ¿no? Y hay una producción preciosa, a mí me encantó, británica, que se llama Los Jardineros, de una cárcel modelo que no tiene muros, o sea que el que se quiere pelar se puede pelar, y sin embargo entran en un concurso anual
porque si hay algo que están orgullosos los británicos es de su profesión hacia su majestad, ¿me entiendes? ¿No? Y la jardinería. Bueno, pues efectivamente creo que ese es lo hermoso de platicar con cinéfilos con ustedes, que inmediatamente nos hablan de la historia, de los temas, ¿no? Entonces, sí, todas estas películas realmente nos permiten ver la evolución. Vamos ahora a la siguiente película, vamos a la ¿verdad? Que será la del miércoles 7 de agosto. Valeria viene a casarse, de la directora israelí Michal Binik. Esa toca un tema muy del presente, ¿no? Dos ucranianas, dos hermanas ucranianas que deciden a través de estas agencias de internet conseguir pareja. Patricia lo logra, se va a vivir a Tel Aviv y invita a su hermana Valeria a que también, ¿verdad?, consiga un esposo israelí, y de eso trata, ¿no? De Valeria que viaja a Israel para casarse. Cuauhtémoc. Pues esta es una de las maravillas de la muestra, que no podemos dejar de tocar temas intensamente actuales, ¿no? Entre COVID y relevos presidenciales en todo el mundo, se nos olvida de pronto que en Ucrania se está desangrando buena parte de la humanidad actualmente en un conflicto que después de meses y meses y meses esto no tiene fin, ¿no? Entonces, a estas alturas, pues sí, ya varios de nosotros hemos visto en internet cómo se nos están ofreciendo la posibilidad de casarnos con una ucraniana, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, están muy guapas, son muy bellas y todo, pero es imposible ver una de estas bellezas sin pensar en que viene huyendo de una cosa sumamente espantosa, sí, que está de por medio su vida, la sobrevivencia seguramente de su familia, y la destrucción de su nación como nosotros nos la hemos imaginado, si es que alguna vez logramos pensar o tener en nuestros idearios la nación ucraniana, ¿no? Entonces, todo este feo asunto no hace más que regresarnos hasta hace 2000 años, 3000, 4000, 5000 años, donde una hija vale un hato de ovejas, vale un hato de ganado, vale 300 gramos de trigo. Entonces, pues vamos a venderla, ¿no? Entonces, en 3, 4, 5000 años estamos teniendo el mismo problema, las mismas desangraciones y el mismo desequilibrio, ¿no? Porque uno piensa cómo es ese tránsito desde Ucrania hasta Israel, que no me parece que Israel sea un paraíso, me parece que desde que fue creado ese estado ha estado en confrontación sangría permanente, ¿no? Entonces yo no me explico mucho cómo es eso de salir de un infierno para entrar a otro, pero seguramente para estas niñas que quieren casarse fuera de su tierra para conseguir probablemente las posibilidades de sobrevivir, sí que significa algo, ¿no? Claro. Entonces, un poco cruda esa realidad, pero yo estoy seguro que también va a tener otras significancias, porque siempre el hecho de casarse, cuando se es joven, representa todo un mundo nuevo, distinto y con algunas posibilidades. Claro. José Luis, la película o la pues tradición de estos temas. Primero que nada, no sé nada del cine de Israel. Soy honesto, no sé nada. Nunca he visto una película judía, caramba. En serio. A esta directora que leo aquí, que su película viajó a más de 90 festivales de todo el mundo, recibió 10 premios a nivel internacional y se vendió en 26 territorios. Pues no lo sé. Lo único que puedo agregar es lo que dice aquí un crítico de cine, donde dice,
una absorbente obra de cámara que se centra en la hipocresía social y las luchas de poder en un matrimonio concertado, o sea, un matrimonio de conveniencia. Esto lo escribe Davide Abbatechiani en Cinema Europa. Digo, Sí, definitivamente yo creo que, como acaba de decir José Luis, eso es lo que permite la muestra internacional, ¿no? Sí, acceder conocer. como tú mencionabas también, Cuauhtémoc, del poco circular del cine portugués, bueno, el cine israelí, ¿verdad? Yo creo que es más dramático, como dice Pepe, el caso del cine israelí, porque al menos del cine portugués yo recuerdo 5 películas. Manuel de Oliveira. Yo recuerdo 3 autores, y en el caso Claro. del cine israelí solo recuerdo una película que tuve el gusto de pasar en la Sala Ocampo, no como parte de una muestra, sino como parte del extinto Festival de Verano de la UNAM que promovía el tabasqueño Iván Trujillo Bolio, que se llamaba Piedras Calientes sobre Agua Hirviendo. Una película así, israelí, de un tipo totalmente distinto de este que estamos a ver. Era una especie de comedia negra ácida, muy divertida, pero a la vez bastante sórdida, ¿no? Siempre, como ya dije yo, ya dijiste tú, bienvenido el cine raro y exótico, igual a veces gusta, a veces inquieta, pero siempre pues bienvenido, ¿no? Vamos a ver una película más. Muy bien. Entonces pasamos ahora a la película La Frontera Verde de Agnieszka Holland, que esta estará proyectada el jueves 8 de agosto. Toca el tema totalmente vigente de la migración. José Luis. La migración, y además aquí me dice que se centra un poco en el desesperanzador camino de esos inmigrantes, tanto de Medio Oriente como de África, que andan buscando, pues no sé, la salvación, un cambio de vida en Europa, concretamente aquí en Polonia. La directora es una conocida mía. A mí me encanta mucho de Agnieszka Holland, entre 10, 12 películas que le conozco, una que hizo en Inglaterra que se llamó El Jardín Secreto, sobre unos chavitos que encuentran un pasadizo a un jardín secreto donde vive una persona así media amargada, sola. Preciosa esa película. Además es una película que yo recomiendo que busquen, porque como me dijo un amigo en aquellos ayeres, esta película es de los 90, me dice, los niños actúan como niños. Los niños actúan como niños. Y entonces, bueno, para mí ahí... Sí, bueno, es la única película que viene en blanco y negro. Qué hermosa. Un poco la idea del documental, ¿no? Y bueno, toca ese tema que se vive, creo que no hay ningún lugar en el mundo donde el fenómeno de la emigración, lo vivimos aquí en Tabasco, lo vivimos en México, además, lo vivimos... tiene importantes premios, aquí estoy leyendo. Mejor película, mejor director, mejor guión, premios del cine europeo, en fin, la Bienal de Venecia, Italia, que ya vienen estos días, la Mostra, que le dicen los italianos, la Mostra del cine italiano, entre otras cosas, y tiene un premio este año, el premio Mosaic, Uniendo Fronteras, Festival Internacional de Cine de Palm Springs en Estados Unidos. Ahí, muy bien, pues invitamos a nuestro público a que asista precisamente a disfrutar de estas joyas vamos a pasar bien, cinematográficas. Aunque el tema es crudo. Es crudo, ¿no? Es cañón. crudo, es crudo. Y pasamos a esta hermosa película, ¿verdad? Culpa y Deseo, dirigida por Catherine Breillat, el viernes 9 de agosto. Temo que nos dices tú de esta directora,
Pues esta es una película que yo aguardo con particular interés. Catherine Breillat es una señora francesa que tiene unos antecedentes muy de notar en el cine, ¿no? Desde su primera participación como extra en una película de Bernardo Bertolucci hasta su acercamiento a un tipo de cine muy especial que se dio por los años 2000, en los cuales incorporaba elementos bastante inusuales para una película que se exhibía en los múltiplex, en los cines como se conocen en todo el mundo, ¿no? Entonces es una señora con una gran experiencia en la voz femenina, pero no tanto desde el feminismo, sino como de una realidad de mujeres, ¿no? Entonces es una señora que ha abordado la violencia en muchas de sus formas, en la cuestión de golpes, en la cuestión sexual, en la cuestión laboral. Es una señora que ha conjuntado distintos tipos de voces en aproximadamente unos 30 años de ejercicio, ¿no? Entonces, es una amante de la estética, es una persona que sabe tratar la imagen en sus películas, es una señora que sabe dosificar bastante bien la violencia, que sabe aplicar distintos tipos de violencia, su funcionalidad. Que aquí estaríamos hablando de una violencia de qué tipo cuando es según pues yo creo que sinopsis. Esto es un caso bastante dramático en ese sentido porque más que una violencia de golpes o una violencia gráfica, estamos hablando de una violencia interior, como del no saber respetarse como ser humano, como el de no conocer su lugar en el mundo y cómo estas cosas aparentemente tan simples pueden dar lugar a una trastocación total de lo que puede ser la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, te decía yo que es una de las películas que espero con mayor interés, porque esta señora es tremendamente honesta para tratar sus temas. Y el tema de la película se me hace que es algo que estamos acostumbrados a ver de una manera muy trivial, sin poder siquiera dilucidar los alcances de un problema semejante, ¿no? Muy bien. José Luis. Pues en mi caso, yo nada más quiero leer aquí para motivarles que vengan a ver Culpa y Deseo, que entre los premios importantes, bueno, el Festival Internacional de Cine de Gijón, España, selección oficial en la competencia La Palma de Oro en el Festival de Cannes, Francia, el Festival Internacional de Cine de Toronto, Festival Internacional de Cine Vancouver, también sección invitado de honor, Festival Internacional de Cine de Reykjavik, Islandia. Además, obviamente en su país de origen, bueno, se llevó mejor película, mejor director, mejor actriz Lia Drucker, mejor actor promesa Samuel Kirchner y el premio Lumière, dedicado en honor a los hermanos Lumière, los creadores del cinematógrafo. Es lo que puedo yo comentarles, porque escuchen, amigos míos, estas películas son nuevas, nadie la hemos visto. Sí, cuenta, la sinopsis dice que cuenta la historia de una abogada, ¿verdad? Sí. Casada, que vive bien, que tiene dos hijas. Media alta francesa, sociedad, ¿no? Alta francesa, que tiene dos hijos, pero que llega el hijo de su esposo. Y que ella siente una atracción por él, ¿no? Y se desencadena toda una serie de situaciones que conducen a una película tan maravillosa como lo que ustedes han reseñado aquí. Bien, vamos entonces a la siguiente película del sábado 10 de agosto, Tres hermanos de Francisco Paparella. Es una película
Argentina. ¿Qué hay del cine argentino, estimado? Pues yo estoy seguro de que esta película va a ser la delicia de todas las feministas de Tabasco, ¿no? Porque es una película que en buena medida destroza al menos 3 tipos de masculinidades que han dado en llamar tóxicas, ¿no? La de los 3 hermanos estos del que los habla el título, ¿no? Son personajes en plena decadencia o en caída libre, que van en un camino como de autodestrucción de sí mismos, y la única posibilidad es la de abrazar las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, por eso decía yo que pues como que tiende a poner contento al grupo feminista de nuestra sociedad, ¿no? Ahí los hombres están en plena decadencia, mal y para peor. José Luis. Bueno, pienso yo y coincido con Cuau, que esta le va a traer mucho a los jóvenes, le va a traer mucho al público, por la forma en que estos 3 hermanos que son cazadores y se enfrentan a la naturaleza, se enfrentan a sus propios conflictos personales. Caramba, director Francisco J. Paparella firma un intrepidante cruce entre western y thriller. Y además todo esto, el realizador encierra a sus protagonistas en la lejana e inhóspita Patagonia Argentina, escenario que a golpe de inundaciones e incendios moldea masculinidades tóxicas. Así es, entonces esta película va a gustar bastante. Me imagino que va a ser de las más rápidas, no tan lentas, ¿verdad? Sino de las más rápidas en muchos órdenes, también quizás de las más propositivas, ¿no? Porque claro, pues ahí se van a señalar algunas de las cosas más obvias para nuestras sociedades, los malos comportamientos, y pues a dónde conduce todo esto. A mí de pronto lo que ustedes comentan me recuerda Secreto en la Montaña. Ah, caray. ¿Habrá algo, encuentro como cierto paralelismo o no? Sí, yo creo que hay un cierto paralelismo en la medida, número 1, en la medida gráfica, ¿no? Es decir, ambas películas transcurren en el campo, en el desierto, campo, ¿no? O sea, montaña, una especie de exilio, ¿no? Sí, una especie de autoexilio. O exilio, ¿no? Donde de alguna manera todas estas cosas van como en la búsqueda de sí mismos, ¿no? ¿A dónde nos lleva esta búsqueda? Bueno, en el caso del Brokeback Mountain, pues nos lleva a unos ciertos lugares, y aquí en el caso de los 3 hermanos, pues nos lleva a otros lugares, pero claro, como valor en ambas cosas podemos hablar en todo caso de un western post-crepuscular, ¿no? Porque del western ya tiene rato que no hablábamos en el cine, ¿no? Así es. Bien, y para cerrar la muestra, que será el domingo 11 de agosto, este díptico, la película que cierra el díptico de Joan Canizu, se cierra el círculo. Vivir mal. Regresa, ¿no?, con este hotel donde ya las mujeres dejan, que son las que están retomando la administración. Ajá. Se centra ahora en los huéspedes, sí, ¿no? Se centra ahora, cuando uno lee la reseña, entonces Canizu planteó primero la mirada sobre las administradores, las mujeres, y ahora sobre los huéspedes, pero también en 3 familias que se confrontan permanentemente. Y la más fuerte, permítame que yo lo diga sin revelar todo, hay una madre dominante que interfiere en el matrimonio de su hija para poder alimentar su propio romance con su yerno. ¿Dónde lo he visto eso? ¿Dónde lo he visto en televisión eso? Porque vaya manera, como diría la legendaria Isela Vega en Las pirañas aman en Cuaresma, caras vemos y caramadras no sabemos. Así es.
Sí, esta película, bueno, viene de alguna forma a darle un guiño a la primera de Malvivir. Es más, el mismo director, mismo país y todo el asunto. Bien, pues estas son las 7 películas que integran nuestra muestra internacional de cine, la 75ª que ofrece la Cineteca y con sede en Tabasco, tomando precisamente nuestros Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Para cerrar, yo quisiera que ustedes nos compartieran una reflexión sobre el ciclo en general y además una recomendación al público de cómo acercarnos a una película que de pronto nos resulte incomprensible porque no alcanzamos a decodificar elementos estéticos que la componen. Así que me gustaría, ¿qué recomendación si yo voy y de pronto veo una película que no termino de entenderla? Cuauhtémoc. Yo acudo al cine básicamente tratando de eliminar cualquier expectativa que yo tenga al respecto de lo que voy a ver. No me figuro una idea, no me espero algo en concreto y procuro estar todo lo atento que hay que estar para ver una película. Y en este orden quiero decir, procuro que nadie me esté esperando por ahí mientras estoy viendo la película. Procuro no ir con mi celular y procuro poner atención. Acto seguido, cuando ya vi la película y estoy en mi casa o donde quiera que sea, si existen cosas en las que yo necesité conectar para poder decodificar el mensaje o lo que quiere decir la película, busco la crítica, busco las lecturas y busco un poquito la reflexión o volverla a ver. Perfecto. José Luis. Y en mi caso coincido con Cuauhtémoc, o sea, no prejuiciarse a lo que vas a ver, sino ir con la mente abierta a lo que se espera mirar. Y también, obviamente, que la disfruten, caramba. Digo, ya lo dijo el enorme Emilio García Riera, mi maestro, cuando escribió un libro que se llama El cine es mejor que la vida. Y yo me quedo con eso. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros distinguidos invitados aquí en el estudio, Cuauhtémoc Cuéllar Escamilla y José Luis Ravelo, y sus valiosas aportaciones en este programa, en el que hemos tratado de acercarnos a la estética cinematográfica de las películas que estaremos disfrutando como parte de la 75ª Muestra Internacional de Cine, UNJAD 2024. Por favor, no se pierdan esta muestra. Soy Miguel Ángel Ruiz McDonnell. Muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención. Hasta pronto.